¿Sí? Bien, buenos días a todos. Me toca a mí presentar la primera ponencia, creo que de máxima actualidad y de máximo interés para todos los que estamos participando en este congreso. Pero me gustaría empezar felicitando a la organización del congreso y especialmente a FAECA Granada, ya que el despliegue en todos los sentidos ha sido importante y el resultado del mismo es ver este escenario totalmente lleno. Pues entrando en materia, me toca presentar, como decía, la aplicación de la PAS en España, charla que va a dar don Fernando Miranda Sotillo, que como veis es una persona joven, pero ya en el año 1990, con solo 23 años, entró en el Ministerio de Agricultura en lo que era el SEMPA. Yo no sé si se oye bien, yo retumbo, ¿se oye bien? Bien. Pues allí estuvo trabajando durante 8 años, hasta el 98, donde pasó a formar parte de la Dirección General de Ganadería en distintos departamentos, en mercados agrarios, participó en los comités de gestión de ovino y bovino de leche en Bruselas y en el 2002, durante la presidencia española de la Comisión de Europa, él estuvo representando en la Comisión Permanente en Bruselas. A partir del 2004 entra en el FEGA, en el Fondo Español de Garantía Agraria, organismo que proviene del Servicio Nacional del Trigo de los años 30, casi un siglo de existencia, y en el 2006 asume la presidencia del FEGA. El FEGA, que a todos nos suena mucho y bien, en algún sentido, en otros poco y mal, es un organismo que distribuye 7.000 millones de euros en este país, con lo cual tiene la obligación de controlar y vigilar. Eso representa un 30%, entre un 25 y un 30% de los ingresos de las explotaciones agrarias y ganaderas. Con lo cual es vital que lo escuchemos, pero también nos gustaría, o me gustaría de alguna manera, que nos escucharan un segundito él a nosotros. Estas ayudas, que la sociedad no tiene conocimiento claro de lo que son ayudas por pérdida de renta, sin las cuales la agricultura y ganadería europea no podría subsistir. Por tanto, no son regalos, sino que son algo que la sociedad le debe al mundo agrario. Creo, y como provengo del sector ganadero, tendría que decirle que nos sentimos desde el punto de vista de la ganadería como el sector más marginado dentro de la PAC. Si me convence lo contrario, estaré encantado. Y que en el mundo ganadero, en el mundo agrario, el gran problema que tenemos ahora, o posiblemente, especialmente la ganadería, no son los mercados ni son los costes de las materias primas en el nuevo ciclo que entramos, donde va a haber rentabilidad. Es verdad que hemos tenido muchas pérdidas en el último quinquenio, pero también es verdad que la situación de los censos y la ganadería no deja de bajar, y no deja de bajar porque quizás lo más preocupante para el agricultor, para el ganadero, es la normativa tan asfixiante a la que estamos sometidos. Nos sentimos totalmente indefensos ante muchas situaciones y tomo la palabra de la presidenta anteriormente cuando decía que no se puede permitir la Administración andaluza, ni creo que la española, el perder un solo puesto de trabajo porque la Administración no atienda. Yo invito a la presidenta, a la consejera, a la Administración andaluza o a la española que se den una vuelta por las OCA, las comarcas agrarias, y que pidan y que hablen con los ganaderos y los agricultores por qué se siguen desapareciendo explotaciones y por qué sigue desapareciendo puestos de trabajo cuando tenemos un 20 y tantos % de paro en España y un 37% en la comunidad autónoma, y sin embargo quedan muchas explotaciones sin tener actividad. Es verdad que nuestro cometido y objetivo es garantizar la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, y eso exige control, pero que no se le olvide a Europa ni a nadie que el riesgo cero en sanidad no existe y que no se pueden matar moscas a cañonazos. No se puede poner tanta normativa en identificación, en condicionalidad, en bienestar animal, en tantos y tantos temas que nos preocupan. Por lo tanto, y para ir terminando, porque nos han prohibido que hablemos mucho, sí quiero invitar al presidente del FEGA, que nos acompaña,
a que ya que tiene un castillo, que poca gente puede decir que tiene castillo en este país, y un castillo que para muchos de los que estáis aquí conocemos en la televisión de los últimos días, en la serie de Isabel la Católica, es el castillo Arévalo, que es propiedad del FEGA, donde se reúnen para hacer ejercicios espirituales, pues que lo usen para hacer ejercicios espirituales, para derrogar normativas, no para hacer normativas, para derrogar normativas que vayan en beneficio. Don Fernando, enhorabuena, muchas felicidades por tu trayectoria y, bueno, el oratorio es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Agustín, y muchas gracias a FAECA por invitarme a estas jornadas. Muchas gracias, Agustín, por tu curiosa presentación. Bueno, yo creo que no hay que entrar en la melancolía y en el desánimo, y desde luego, yo desde luego no voy a entrar en por lo menos en ese tipo de discurso. Yo creo que tenemos cuestiones que nos invitan a mirar el futuro con optimismo y, desde luego, problemas los hay en todas partes. Pero si pensamos que tenemos que abrirnos al exterior y diferenciarnos y exportar, pues eso requiere muchos esfuerzos y requiere tener unos sectores competitivos con los que seamos capaces de demostrar a los demás que tenemos una ventaja competitiva que nos permita hacer que nos elijan a nosotros a la hora de exportar. Y eso se llama trazabilidad, se llama sanidad, y eso tiene, lógicamente, un coste. Y para salir adelante tenemos que asumirlo, y si no, estaremos fuera de juego. Y bueno, yo creo que es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Desde luego no iba a ser el objeto de mi charla hacer esto, pero bueno, por el comentario de Agustín sí que quería comentarlo. Yo ahora sí que quiero contarles un poco lo que es la aplicación de la PAC, cómo va a ser un poco, por dónde estamos en el estado de los debates en la aplicación de la PAC en España, para que se hagan ustedes una idea de dónde estamos y hacia dónde vamos. En primer lugar, yo quería decirles que 2013 podemos decir que es un año irrepetible. Es un año en donde hemos acordado el marco financiero plurianual que lo que hace es garantizarnos el presupuesto para los próximos 7 años. Yo esto sé que es casi una cosa que hemos dicho muchas veces, pero hay que apreciarla en su verdadero valor. Es un acuerdo que nos permite contar con un presupuesto cierto para nuestro sector agrícola para 7 años, y yo creo que eso es muy importante. También hemos conseguido en este año acabar las negociaciones de la reforma de la PAC, con lo cual tenemos ya un poco esas dos pilares o patas de nuestra estabilidad para los próximos 7 años, que es el marco legal y los recursos financieros. Además, en 2013 ha sido en el año en el que se ha aprobado la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y también el año en el que se ha aprobado la Ley del Fomento de la Integración Cooperativa, que yo creo que tan relevante es para un auditorio como este. Son decisiones que probablemente en el año 2014 se tomarán decisiones importantes y se harán cuestiones que yo creo que serán de importancia para todo el sector. Pero es difícilmente repetible un año en el que se tomen decisiones de semejante trascendencia. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, porque probablemente estas decisiones marquen lo que va a ser desde aquí hasta el año 2020 buena parte de lo que serán las principales, la arquitectura en la que nos moveremos dentro del sector agroalimentario español. A partir de ahora es ya cuando entro un poquito en materia y les voy a explicar cómo hemos avanzado en las negociaciones de la reforma de la PAC, en qué estado estamos y cuál será el calendario en los próximos meses y en el próximo año. Primero, quiero referirme, aunque yo sé que esto es muchas veces, siempre lo digo, pero yo creo que hay que decirlo, al marco financiero plurianual propiamente dicho. El marco financiero plurianual que se acordó en el mes de febrero, aunque todavía hay flecos en la negociación, pero que no tienen que ver con los aspectos ya de las partidas presupuestarias, se cerró en febrero de este año. Eso nos proporcionará para los próximos 7 años aproximadamente un volumen de ayudas anual del orden de los 47.000 millones de euros procedentes de fondos comunitarios. Si a esa cantidad le sumamos el dinero que tenemos que cofinanciar las administraciones públicas, nos moveremos en un entorno de más de 50.000 millones de euros. Eso, para ustedes que se mueven en el ámbito de la economía del sector agroalimentario, lo pueden comparar con cualquier otro sector de la economía para que vean
el esfuerzo de apoyo de las administraciones públicas hacia el sector agroalimentario y para que comparen si hay algún otro sector que recibe apoyos semejantes. Yo creo que es importante ponerlo en valor y importante tener en cuenta. Esto es lo que nos da a todos los que forman parte del sector agroalimentario dos garantías muy importantes en forma de seguridad y de certidumbre a la hora de planificar. Luego hablaremos que quizás lo más importante es lo que no son ayudas de la PAC, pero por lo menos este suelo, este cimiento lo tenemos ya formado para los próximos 7 años y yo creo que es importante tenerlo en cuenta. También es muy importante tener en cuenta el entorno en el que se han producido las negociaciones presupuestarias. Es la primera vez que se aprueba un presupuesto de la Unión Europea que reduce el techo financiero con respecto a perspectivas financieras anteriores. Nunca había ocurrido. De hecho, hay una reducción de 90.000 millones de euros en créditos de compromiso con respecto al periodo financiero anterior. Y se pueden imaginar ustedes cuál ha sido el clima o el contexto en el que se han producido las negociaciones. De hecho, prácticamente el consenso se produjo acerca de que había que reducir el presupuesto, lo cual ya es una cosa complicada y desde el punto de vista de los que defendemos la financiación para el sector agroalimentario, pues las cosas se ponían muy complicadas. De hecho, solamente 3 Estados miembros estuvimos defendiendo la PAC propiamente dicha. España, Francia e Irlanda, que era además un país que era muy estratégico a este respecto, pues ocupaba la presidencia del primer semestre de este año de la Unión Europea. Pero sí que es cierto que lo que es el Gobierno español lo llevó como línea roja. Hay que tener en cuenta que la principal fuente de financiación comunitaria ahora mismo de la Unión Europea ya se han convertido en los fondos de la política agrícola común. De hecho, además, van a contribuir mucho a que nuestro balance financiero con la Unión Europea continúe siendo positivo en los próximos años. El resultado ya lo saben, ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, siempre que hemos tenido la oportunidad de dirigirnos al sector, es que vamos a contar con 35.000 millones de euros al año de ayudas directas, más 35.000 millones de euros en los próximos 7 años y 8.200 millones de euros para desarrollo rural. En ayudas directas nos supone mantener el mismo volumen de ayudas que venimos manejando hasta ahora. En este periodo 2007-2013 hemos estado pagando a razón de aproximadamente de media 5.080 millones de euros al año y ahora vamos a pasar a 5.100 millones de euros al año de media. Y en desarrollo rural hemos conseguido unos 238 millones de euros más de financiación, a los que luego me referiré más adelante. Una vez que se ha concluido la negociación, parece que todo lo que se ha conseguido de manera fácil. Y yo quiero decir que aquí ha habido que tejer muchas alianzas, hacer una labor muy fina a nivel de Gobierno, a nivel de Ministro de Agricultura, a nivel del presidente del Gobierno, para crear las sensibilidades necesarias de que la PAC no se tocara. Y yo creo que eso es, a lo mejor ahora es difícil valorar, pero cuando se producen las negociaciones, cuando uno se acuerda el contexto en el que estábamos, por ejemplo, en 2009, donde se planteaba desde las instancias comunitarias, desde la Dirección General de Presupuestos, cofinanciar el primer pilar de la PAC, que eso hubiera sido pues, prácticamente para nosotros terrible. O que, por ejemplo, el segundo pilar de la PAC, el desarrollo rural, antes se hablaba aquí de la importancia del desarrollo rural, hubiera pasado a formar parte de la política regional. Yo creo que hemos logrado salvar la arquitectura de la PAC, que es tremendamente beneficiosa para España, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor y eso nos va a dar seguridad durante los próximos 7 años para aplicar el marco legal que nos va a permitir llevar ese dinero hasta el sector, que es lo que conforma la reforma de la PAC y todo el paquete legislativo que la integra. Dicho esto, quiero comenzar ya a contar un poco cómo se ha desarrollado la negociación de la política agrícola común para saber por qué y cómo la estamos aplicando, porque yo creo que no se entiende cómo la vamos a aplicar la PAC si no explico primero cómo se han desarrollado las negociaciones. Un poco el punto de partida, aunque la negociación o los textos legales propiamente dichos se presentaron en noviembre del año 2011, lo cierto es que la primera presidencia que tuvo ocasión de entrar con ellos, con los textos legales, fue la presidencia danesa y la verdad es que no hubo muchos avances, que fue en el primer semestre del año 2012 y quizás nuestro punto de inflexión se produce en junio del año 2012 cuando llegamos a un acuerdo con las comunidades autónomas acerca de qué objetivos nos debíamos proponer para la negociación de la reforma de la PAC. La verdad es que es un acuerdo que yo creo que tiene también su valor porque
para nosotros, desde el Ministerio, era difícil poner blanco sobre negro, para el ministro era difícil poner blanco sobre negro cuáles eran tus objetivos de negociación, porque luego te pueden examinar con respecto a esos objetivos. Y yo creo que fue una actitud valiente intentar llegar a ese acuerdo en junio y el éxito fue precisamente tener ese acuerdo. Una de las cuestiones en las que se llegó a ese acuerdo, que luego la veremos cuando hablemos de las ayudas directas, fue intentar minimizar el efecto redistributivo de las ayudas que suponía la aplicación de la propuesta de la Comisión. Y yo creo que cuando hable luego, posteriormente, de por qué estamos intentando frenar ese efecto redistributivo, nace de ese acuerdo de la conferencia sectorial, donde nos ponemos de acuerdo todas las comunidades autónomas y el Ministerio y el Gobierno para intentar frenar el efecto distributivo que pretendía la Comisión con el nuevo modelo de ayudas. A continuación, justo cuando alcanzamos ese acuerdo, que fue en junio, entró el semestre de presidencia chipriota, que bueno, pues por decirlo de una manera elegante, pues la verdad es que fue bastante desilusionante porque no hubo prácticamente avances. Y realmente, durante ese semestre, todos nos pusimos nuestras esperanzas en la presidencia irlandesa, que era la del primer semestre de este año, de 2013, puesto que pensábamos que era digamos, el país que podía cerrar la reforma de la PAC y, desde luego, todas nuestras expectativas se cumplieron porque todos podemos decir que fue una presidencia que estuvo a la altura de las circunstancias, incluso más. Y yo creo que eso hay que agradecérselo al ministro de Agricultura irlandés, que propició un clima de acuerdo y negociación en el que, efectivamente, pues nuestro ministro de Agricultura lo aprovechó y tejió las alianzas fundamentalmente con la propia presidencia, pero también con otros países como, por ejemplo, Francia, Italia o Portugal. A partir de aquí vamos a entrar ya a lo que son en las ayudas directas propiamente dichas. Voy a tocar fundamentalmente el capítulo de ayudas directas y de regulación de mercados y también voy a hablar de la parte del desarrollo rural, que son, digamos, los tres grandes reglamentos de la reforma. En las ayudas directas, sí que quería recordar aquí que, aunque lógicamente por mi trabajo en el Fondo Español de la Garantía Agraria, para mí este es mi principal negocio. Pero en realidad esto solo representa para la media de los agricultores el 26% de su renta, cosa que es muy importante, porque un 26 es una cantidad importante, incluso en algunos sectores es más importante, pero es mucho más importante la otra parte de la renta, el 74% de la renta, que es la que viene del mercado. Además, este 26%, por lo que ya les he comentado antes, es un 26% que ya no tiene más recorrido. Ya sabemos lo que vamos a tener en los próximos 7 años. Con lo cual, la manera de incrementar nuestra renta está en el mercado. Ahí es donde tenemos recorrido para hacer cosas. Y probablemente este sea uno de los foros donde más iniciativas o digamos, innovación se puede aportar en ese sentido para encontrar qué nuevas cosas se pueden hacer para aumentar la parte de mi renta que procede del mercado, puesto que ya sé que las ayudas, ya sé lo que es, lo tengo cuantificado y contingentado, y ya sé que eso es difícil estirarlo más. Entonces, yo creo que me gusta hacer esta introducción para que no pensemos que es que aquí lo más importante del mundo son las ayudas, que son importantes, lógicamente, pero desde luego es la otra parte, la más importante y con diferencia. La PAC que ponía encima de la mesa la Comisión era, como ya venía haciéndolo en anteriores reformas, era una PAC cada vez más orientada hacia el mercado, en donde las ayudas tengan cada vez menos vínculo o menos importancia sobre las decisiones que toman los agricultores y los ganaderos y, en conjunto, todos los que son los empresarios del sector agroalimentario en sus decisiones, digamos, de la actividad económica que desempeñan. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Gobierno, del Ministerio de Agricultura, era una propuesta que no se adaptaba en absoluto a nuestras necesidades. Nosotros la llegamos a calificar en su momento que era una propuesta lesiva contra los intereses de España. Era una reforma que, además, nos daba la sensación de que venía a destiempo. Hay que tener en cuenta que la reforma se nos plantea para que entre en vigor en principio era a partir del año 2014, aunque luego veremos que es a partir del año 2015, pero se plantea cuando estamos, por decirlo de alguna manera, en velocidad de crucero de la anterior reforma. Por decirlo de una manera, cuando ya estamos asentados. Y además se produce en un momento en que estamos en plena crisis económica en España, con lo cual no veíamos mucho la necesidad, porque en realidad nadie nos presionaba de una manera, digamos, no teníamos una presión internacional para el cambio de reforma. Y teníamos, por decirlo de alguna manera, nuestro problema desde el punto de vista de la distribución de las ayudas resuelto. Entonces era una reforma que entendíamos que no venía en el momento oportuno. Además, era una reforma que se planteaba en el ámbito de las ayudas directas
con el único objetivo de abandonar las referencias históricas. Para aquel que esté menos familiarizado con las ayudas directas de la PAC, las referencias históricas es el modelo de distribución actual de las ayudas, en el que cada agricultor y cada ganadero recibe un importe de ayuda en función de lo que hizo durante un año o varios años de referencia. En realidad, esto suponía un cambio sobre todo para los países que teníamos ese modelo. Para los países que tenían un modelo regional ya implantado, como por ejemplo los Estados miembros o por ejemplo en los países de Alemania, por poner ejemplo, el Reino Unido, apenas suponía demasiado cambio esta reforma, con lo cual pues entendíamos que a nosotros nos iba a suponer un gran esfuerzo la reforma. Y además tenía esta reforma otra cuestión que yo creo que también es importante tenerla en cuenta, que era el efecto redistributivo de los importes de ayuda entre Estados miembros. Por decirlo de alguna manera, bajo el argumento de que todas las superficies agrarias en Europa cobraran el mismo importe de ayuda, lo que se ocultaba también era una transferencia de importes desde los Estados miembros que tienen menos importe de ayuda por hectárea al revés, más importe de ayuda por hectárea a los que tienen menos importe de ayuda por hectárea, fundamentalmente los países del este de Europa. Ahí nosotros nos beneficiábamos en algo, porque lógicamente nosotros estábamos por debajo de la media comunitaria, por debajo del 90% de la media comunitaria, pero lógicamente no nos beneficiábamos tanto como, por ejemplo, países del este de Europa o países del país de origen del comisario europeo, donde bajo este argumento podían conseguir una fuente de financiación extra a través del primer pilar de la PAC. Además, y yo creo que esto ya entrando en detalle, y esto es más importante desde nuestro punto de vista, para nosotros, la reforma que se nos proponía iba a tener un efecto extensificador de la producción, que eso es un poco a lo que se refería Agustín cuando me ha hecho la introducción. En el momento en el que nos permitía la reforma, lo que proponía la Comisión, por ejemplo, extender las ayudas a todo tipo de superficie, ya tuvieran o no una actividad agrícola o ganadera encima, eso hacía que los importes de ayuda pudieran bajar estrepitosamente, con el peligro que había en España de que, por ejemplo, le entraran 16 millones de hectáreas que ahora no cobran ayudas. Era lo que llamábamos el efecto de dilución de las ayudas, que nos podía hacer que la mayoría de los agricultores y de los ganaderos perdiera importes muy importantes de ayuda por hectárea. Entonces, eso nos iba a producir esa extensificación de la producción de la que hablaba antes. Pero también la uniformización de los importes de ayuda, o lo que hemos llamado la tasa plana. Ellos pensaban o tenían un poco la lectura del reglamento, hay que verla en clave europea, y cuando uno lee el reglamento que propone la Comisión, era un reglamento en el que pretende uniformizar mucho la manera de conceder las ayudas sin tener en cuenta la tipología de las explotaciones que hay en cada país. Si uno tiene en cuenta a ese respecto que nosotros somos de los Estados miembros, que nuestra diversidad productiva es más grande, pues lógicamente puede entender que el modelo que se nos proponía no se adaptaba a nuestras necesidades. Sí que se adaptaba a modelos de agricultura donde esa tipología de explotaciones pues es muy poco variada, pero lógicamente para nosotros no servía. Y por eso rechazábamos ese modelo de tasa plana que se nos olvidaba. Hay que tener en cuenta que en los textos iniciales del reglamento se incluía un apartado en el que decía que en el año 2019 los importes de ayuda por hectárea tenían que ser iguales en todos los Estados miembros. Eso hubiera provocado un trasvase de importes tremendos entre beneficiarios y entre sectores productivos y en muchas ocasiones irreparables a nivel de individuo y a nivel sectorial. El efecto combinado de todo esto hubiera dado consigo en España un cambio radical en el modelo de distribución de las ayudas. Ustedes piensen que si esto hubiera entrado en vigor, ahora yo les estaría contando que en el año 2019 todo el mundo tiene que cobrar el mismo importe de ayuda por hectárea y fundamentalmente a costa de esa igualación de importes se produciría por abajo. Es decir, ganarían mucho aquellos agricultores y también ganaderos con muchísima base territorial, pero que ahora reciben importes de ayuda muy bajos, y perderían muchísimas ayudas a aquellos sectores productivos que, por la intensidad de ayuda que venían recibiendo en el pasado, tienen importes de ayuda más altos, crean más economía, consumen más inputs, son más activos, por decirlo de alguna manera, y perderían unos importes desproporcionados que, en muchos casos, lo que llevaría es directamente al cierre de explotaciones, al abandono de actividad y al desequilibrio territorial en muchas zonas de España. Para nosotros, además, este proceso uniformizador de importes
percibíamos desde el punto por parte de la Comisión Europea como una especie de urgencia en que tuviera lugar esta regionalización, urgencia que nosotros no vimos en ninguna parte, urgencia que solo vimos en la Comisión Europea. Por decirlo de alguna manera, siempre se oía, dice, no, bueno, es que esto es lo que nos exige Europa. Pero bueno, ¿Europa quién? Entonces pensábamos que a lo mejor, oye, no, es que nos lo exige Alemania. Nosotros hablamos con Alemania y Alemania, mientras que tuviéramos desvinculadas las ayudas de la producción, no nos exigía un modelo de regionalización como el que tienen ellos. En Alemania tienen, cada Länder recibe un importe de ayuda. Pero bueno, pues ustedes, mientras tengan desacopladas las ayudas, no nos importa el modelo de regionalización que ustedes hagan. Con lo cual, nos dimos cuenta que efectivamente era la Comisión la única que empujaba en esa dirección, con lo cual, pues bueno, pues ahí en el proceso negociador fue ya, pues cuando le dijimos, mire usted, tenemos que llegar a un modelo que nos permita adaptarlo y aplicarlo en España sin que esto suponga una quiebra generalizada de agricultores, ganaderos y sectores productivos. Llegado a esta fase, yo creo que para continuar con la exposición es necesario que les explique un poco cuál es el modelo de distribución, el nuevo modelo de ayudas que se nos presenta, que es el que verán en esta diapositiva, que lo ven ahí. Ahí verán en la parte de abajo y un recuadro con el trazo más grueso lo que son los regímenes de ayuda obligatorios, que son los desvinculados de la producción. El pago base, que es el de mayor importe, que son 2.500 millones de euros, que sumado a los 78 de la Reserva Nacional se nos pondrían en 2.600 millones de euros, es lo más parecido a lo que es ahora el pago único. Es un pago desvinculado de la producción, que se daría por hectárea. Y a continuación tenemos el siguiente tramo de pago obligatorio, que es el pago verde, que una de las cosas que hemos conseguido en la negociación es conseguir que el pago verde sea proporcional al pago básico, de manera que el agricultor y el ganadero lo perciba prácticamente como una sola cosa, aunque en realidad está sujeto a requisitos diferentes, que son los requisitos de la condicionalidad. De la condicionalidad, de lo que es diversificación, mantenimiento de pastos y superficie de interés ecológica. Pero la suma del pago base más el pago verde sí que se aproxima a lo que conocemos ahora como pago único. Y eso es la parte que vamos a regionalizar, o sea, la parte de pago base más pago verde. El otro régimen de ayuda obligatorio dentro del primer pilar de las ayudas directas sería el de jóvenes agricultores, que supone unos 98 millones de euros al año. Esta es la parte obligatoria. Y luego, por encima, está la parte voluntaria del nuevo sistema de ayudas. El pago asociado, que es lo que conocemos ahora como el pago acoplado o el artículo 68, que son las ayudas que se dan por cabeza de ganado por hectárea vinculado a una producción concreta, que es lo que te permite resolver problemas específicos de una manera más directa. Ahí tendríamos hasta 734 millones de euros, que sería el 13%, pero podemos llegar incluso a un 2% adicional. Y luego, por último, el último escalón es un pago que tradicionalmente era del segundo pilar, que es el pago para zonas con limitaciones naturales, que se nos daba ocasión de concederlo en el primer pilar. En la medida en que acordamos con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de julio de no transferir dinero del segundo pilar al primer pilar, acordamos igualmente no conceder este pago en el primer pilar y concederlo únicamente en el segundo pilar. Este es el esquema de distribución, este es el modelo de ayudas directas que entra en vigor en el año 2015. Y ahora, cuando me refiera sobre todo al proceso de regionalización, me voy a referir sobre todo a esta parte que hay aquí, que es la parte del pago base. Pero como el pago verde es una proporción, en realidad irán las dos cosas juntas. Entonces, yo creo que esto es importante entenderlo para entender luego los razonamientos posteriores. Llegado a este punto, cuando ya, digamos, hemos acabado las negociaciones y hemos alcanzado el acuerdo de 24 de junio, que es cuando se cerró la reforma de la PAC, aunque luego ha habido unos flecos que se han cerrado hace unos días, lo primero que conseguimos es que se admita el principio de que no tiene que existir un importe unitario único por hectárea en el año 2019 en Europa. Digamos, rompemos el principio de la tasa plana. Además, se nos permite hacer un modelo de regionalización adaptado a nuestra realidad. Luego lo veremos, es un modelo de regionalización detallado, pero que se parece a lo que somos y que nos permite evitar que haya trasvases de importes entre beneficiarios de manera desproporcionada, dando así cumplimiento al acuerdo de la conferencia sectorial que alcanzamos en junio del año 2012. Además, conseguimos limitar la superficie sobre la cual se pueden asignar derechos, de manera que no tengamos esa
ese efecto de dilución que nos pueden entrar millones de hectáreas en el sistema sin que nunca hubieran recibido ayudas. Y conseguimos que nos permitan limitar la superficie a la solicitada en el año 2011 o en el año 2013. Y luego, además, nos permiten aplicar, adicionalmente, un mecanismo que llamamos de limitación de la convergencia. Ahora lo vamos a ver. El mecanismo de limitación de la convergencia lo que consiste es lo que vamos a ver en la gráfica. Como todo el mundo tiene que converger hacia la media de la región en la que se le ubique, es decir, si yo pertenezco a una región que tiene 200 euros por hectárea y me toca en una región que la media es 300 euros por hectárea, yo tengo que converger hacia esa media. En lugar de que yo llegue a los 300 euros por hectárea en el año 2019, se va a limitar ese incremento. De la misma manera que si yo tengo 500 euros por hectárea, se va a limitar mi reducción. O de la misma manera que si la media es los 300 euros por hectárea y yo parto de cero, no voy a llegar a 300. Y el mecanismo es el que se explica aquí. Si tenemos una región, por ejemplo, que está en una media de 500 euros por hectárea, pues un señor que estuviera por debajo del 60% de la media, entre el año 2015 y el año 2019 llegaría al 60% de la media. El que estuviera entre el 60% y el 90% recuperaría un tercio de la diferencia entre el 60 y el 90%. El que estuviera entre el 90 y el 100% de la media se quedaría igual. Y el que estuviera por encima, como mucho, perdería el 30%. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando a mí muchas veces me preguntan, hombre, pero sería bueno que todo el mundo igualara los importes, porque hay gente que también te lo dice, digo ya, pero para que este señor suba, los que están aquí por encima tienen que bajar. Y luego hay que ver quién es este señor y quiénes son los señores que están por arriba y cuál es la consecuencia de esa reducción. El efecto combinado de esa regionalización detallada, que ahora hablaremos, más la limitación de la superficie, más la limitación de la convergencia, lo que logramos es que los importes de ayuda de los beneficiarios no varíen sustancialmente entre 2015 y 2019. Y de esa manera lo que aportamos es al sector estabilidad y certidumbre. Y lo que podemos decirles es que nadie va a quebrar con el nuevo sistema, que era nuestro principal temor cuando hicimos las primeras simulaciones de la propuesta de la Comisión, en donde veíamos que había mucha gente que estaba aquí, es decir, que mejoraba sus importes. A lo mejor había pues, el 40 y tantos % de los beneficiarios, pero también había mucha gente que perdía cantidades significativas de importes de ayuda y, desde luego, aquello no era tolerable, porque nos hubiera puesto en una dinámica prácticamente de quiebra del sistema en plena crisis económica, que nos hubiera puesto pues, estos signos de recuperación sectorial que tenemos ahora en el sector agroalimentario y este dinamismo que teníamos, lo pudiéramos haber puesto en peligro. A partir de aquí vamos a entrar en la parte ya más detallada de lo que es la regionalización de los importes de ese pago base que veíamos. En realidad lo que hemos hecho es aprovechar lo que ya teníamos para poder agrupar a los beneficiarios que reciben los mismos importes de ayuda por hectárea en este momento. De esa manera, si somos capaces de agrupar a aquellos beneficiarios que reciben importes de ayuda semejante, la variación que van a tener entre ellos va a ser pequeña. Y eso es lo que hemos buscado con el modelo de regionalización. Para eso nos hemos apoyado en la comarca agraria, como voy a explicar ahora. Sí. Ahora corta, Agustín. Esto es un poquito lo que nos proponían, que era un modelo de amplias zonas geográficas en España. Básicamente esto sería el modelo alemán y esto es un poquito el modelo que se desprendía de los textos de la Comisión. Sin embargo, esto es lo que somos una agricultura muy variada, probablemente una de las más variadas de Europa. Y lo que pretendemos es un modelo de regionalización que se parezca a eso, haciendo que a la vez sea un modelo de regionalización que, en la medida de lo posible, sea manejable. Para ello, esta me la voy a saltar porque realmente esto lo que representa es la tipología de importes unitarios por hectárea que existe en España, que es muy variada. Tenemos a gente con importes unitarios cerca de la media, pero también tenemos a mucha gente lejos de la media. Lo que queremos es, lógicamente, aprovechar los instrumentos que nos da el reglamento para, basándonos en las comarcas agrarias, y dentro de cada comarca agraria, en una tipología de superficie a la que estamos acostumbrados, secano, regadío, pastos, cultivos permanentes, que además engarza muy bien con la reglamentación comunitaria, para
agrupar a los beneficiarios que tienen importes similares de ayuda. De esta manera, si imagináramos que esto es esquemáticamente representadas 3 comarcas en donde los colores representan la intensidad de ayuda, lo que hacemos es coger y creamos una región con aquellos tipos de superficie dentro de cada comarca que tienen la misma intensidad de ayuda. Se puede dar ocasiones de que tengamos en la misma región un secano bueno y un regadío regular, pero el caso es que reciben el mismo importe de ayuda. De esa manera, creamos las regiones que nos permiten aplicar el modelo de regionalización y garantizar que al final los beneficiarios no van a ver variados sus importes de ayuda de una manera drástica, sino dentro de unos márgenes tolerables que les van a permitir seguir manteniendo su actividad. Cuando digo la variación, todo el mundo dice, bueno, pero si varían es que van a perder. La variación quiere decir que hay al alza o a la baja, pero dentro de unos márgenes lo más estrechos posibles para que nadie se vea comprometido en su situación actual. Estos serían ejemplos visuales de cómo quedarían, no son nada definitivos, estamos hablándolo con las comunidades autónomas todavía en el grupo de alto nivel que creó la conferencia sectorial, que en realidad lo que vamos a crear al final son zonas que van a recibir importes de ayuda semejantes y entonces básicamente en un modelo que va a ser parecido a lo que venía estando acostumbrado el sector agrario. Y de esa manera lo que vamos a llegar es que asignar los derechos, y aquí no me voy a entretener demasiado porque si no va a ser nos vamos a alargar demasiado, en donde vamos a calcular los derechos de cada señor en el año 2015 y realmente lo que vamos a hacer es llegar hasta el año 2019 con la limitación de la convergencia de que hemos hablado antes. Va a partir de un punto de partida que va a ser el año 2015 y hasta el año 2019. A partir de aquí llega un momento en el que la gente dice, bueno, pues si ustedes han encontrado el método para que todo siga más o menos dentro de unos órdenes de magnitud donde no haya muchas variaciones, ¿esto quiere decir que ustedes van a dejar las cosas como están? O sea, ¿que no van a cambiar nada con respecto a lo que hay ahora? No, vamos a ver. También queremos corregir algunas cosas que ahora no nos gustan y eso lo queremos hacer por la parte de agricultor activo y actividad agraria, dejando muy claro y bien sentado desde el principio de que es más importante la actividad que se realiza que quién realiza la actividad. Porque antes, como decía la propia presidenta, aquí lo que importa es que no se pierda un gramo de actividad. Y como dice también el Gobierno, lo que queremos es PIB y crear actividad. Y por eso no tenemos que entrar en quién, sino en qué. Y lo que queremos es aplicar la normativa que se nos presenta, es decir, utilizar la lista negativa, ver cómo definimos esa actividad agrícola insignificante, que nos dará las pautas la Comisión, la actividad mínima en superficies mantenidas naturalmente, pero además queremos valorar otras situaciones, que de hecho es lo que estamos haciendo con las comunidades autónomas. Una de las cosas que hemos hecho es incrementar el límite para recibir ayudas a 300 euros, que eso yo creo que es una señal para que vayamos en pro de la actividad agraria. Vamos a lógicamente, aplicar la lista negativa, tal y como nos dice la Comisión. Vamos a establecer el mantenimiento de lo que es la actividad mínima sobre las superficies mantenidas naturalmente. Vamos a dar solamente derechos de pago básico a los ganaderos que tengan una explotación activa en rega. De esa manera evitaremos uno de los grandes ruidos que hemos tenido hasta ahora, que es los derechos que hemos tenido asignados sobre superficies de pastos en las que no se realiza ninguna actividad, pero también, además, lo que queremos es tomar alguna medida contra el abandono de superficies, es decir, que no, de alguna manera, intentar incentivar que la gente no deje de manera sistemática en barbecho o no cultivo las superficies de su explotación. Queremos también un mayor control sobre lo que se declara, es decir, queremos que la declaración de ayuda de la PAC sea una declaración responsable, en la que el hecho de que la ayuda no esté acoplada no quiere decir que yo puedo declarar, digamos, como si pongo cereal voy a cobrar lo mismo que si no pongo nada, me da igual lo que ponga. No, yo creo que eso tenemos que intentar incentivar que la declaración de la ayuda exprese de la forma más fidedigna posible la realidad. Queremos también que el solicitante de la ayuda sea el que realiza la actividad agraria, la puede realizar con sus propios medios o a través de empresas de servicios, pero que sea el que realiza la actividad agraria y de esa manera, con el efecto conjunto, además del propio greening, que el greening me exige diversificación y me exige una serie de requisitos, todo ello incida sobre la actividad agraria,
de las ayudas directas y, por tanto, incida sobre lo que es la productividad y también, y es muy importante, incida sobre la legitimidad. Y yo creo que con eso habremos dado un paso muy importante en lo que es la aplicación de esta reforma de la PAC y habremos, por una parte, logrado dar certidumbre a los beneficiarios de que las cosas no van a suponer la quiebra de nadie y, por otro lado, vamos a quitar esos ruidos del sistema en pro de la actividad agraria para que se cree economía. Los demás elementos de la reforma en ayudas directas, jóvenes agricultores, las ayudas acopladas, desde luego vamos a empezar el debate de ayudas acopladas a partir del día 9 con las comunidades autónomas y, lógicamente, tal y como dijo la conferencia sectorial, nos focalizaremos en ganadería, pero también tendremos la vista puesta en cultivos industriales. Yo creo que a partir de aquí vamos a empezar a ver cómo se aplica la reforma en los próximos meses antes de final de año. Un capítulo que también ha dado mucho debate es el recorte de las ayudas y la regresividad. Yo creo que eso ha tenido también un debate político muy amplio a nivel de la Unión Europea. Además, ha sido un debate que ha sido lo último que se ha cerrado, prácticamente, lo del límite de las ayudas, de la regresividad de las ayudas a partir de 150.000 euros. Se ha quitado la posibilidad de hacer un capping o un recorte de las ayudas a partir de 300.000, como en principio habíamos acordado en conferencia sectorial. Por lo tanto, tendremos que revisar esa parte del acuerdo. Pero lo que sí que es cierto es que en España, teniendo en cuenta que además se pueden deducir los gastos salariales, la repercusión de estos recortes es muy poca, es muy pequeña y entendemos que no va a tener demasiada repercusión. En principio, nosotros aquí lo que somos partidarios es de que se fomente la actividad. Sabemos que en muchas explotaciones que reciben este tipo de importes detrás hay mucha economía y hay mucho empleo y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entrando ya, hemos dejado ya la parte de ayudas directas. En la parte de regulación de mercados, que yo creo que esto, en la parte de regulación de mercados, aunque mueve menos presupuesto, sí que mueve más economía en el sentido de que va a permitir mucho a los sectores organizarse. De hecho, en la parte de regulación de mercados, la novedad de esta reforma es que las administraciones públicas, la PAC, la Comisión Europea, los Estados, por decirlo de alguna manera, cedemos el papel de la regulación de mercados a las organizaciones de productores y a las interprofesiones, con lo cual yo creo que ahí es donde, pues precisamente en este foro, pues hay que buscar cuál va a ser el papel de las organizaciones de productores y de las interprofesiones en el próximo periodo de 7 años para intervenir en los mercados agrarios y así asumir ese papel que ya no hace la Administración. Yo soy representante de un organismo que comprábamos trigo, que comprábamos cereales, que comprábamos mantequilla y comprábamos carne, pero créanme que eso no volverá. Y cuando vuelva será con motivo de una crisis extraordinaria, pero con carácter regular ya no será. Hemos conseguido en la negociación mantener vivos los instrumentos que ya estaban. Por ejemplo, hemos conseguido que no se quitara el precio de referencia en el almacenamiento privado de aceite de oliva. O hemos conseguido mantener más el sistema de autorizaciones para el viñedo. O se han conseguido algunas cuestiones relativas a la vigilancia de los precios de entrada en fruta y hortalizas. Pero, en definitiva, los mecanismos clásicos de regulación de mercados, los importantes, ya se quitaron antes. O sea, por ejemplo, la cuota láctea ya se decidió antes de esta reforma que desapareciera la cuota láctea. Ahora lo que hemos logrado es mantener esos mecanismos que ya estaban, algunos incluso mejorarlos, con esa reintroducción. Por ejemplo, se ha vuelto a introducir el trigo duro en intervención de mercado. Pero, de nuevo, aquí lo importante es las posibilidades que da este reglamento a las organizaciones de productores y a las interprofesiones para asumir un papel más importante en la regulación de mercados, un papel que ya no va a ser asumido por la Administración o que va a ser asumido a un nivel de red de seguridad que solo va a actuar en situaciones de verdadera emergencia de mercados o de verdadera emergencia sanitaria. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y especialmente en un foro como este. Por último, me quiero referir al Reglamento de Desarrollo Rural con dos cuestiones importantes porque además han salido aquí en la presentación. Por un lado, quizás aquí el mayor esfuerzo negociador se ha hecho para lograr que las inversiones en regadío pudieran seguir siendo posibles en España y que se adaptaran las exigencias que exigía la Comisión Europea al estado de evolución de la técnica en España. No podíamos admitir que solamente fueran subvencionables aquellas inversiones en regadío que procuraran un ahorro de agua de más del 25% en regadíos muy modernizados como los que existen en España. Tenía que haber otros parámetros que nos permitieran invertir en regadíos en España, dado que es una fuente de riqueza para nuestro país. Se ha conseguido bajar esa exigencia al 5% e incluso se han conseguido otros factores que nos permitirán, otros criterios que nos permitirán seguir haciendo inversión en regadío y probablemente será una de las principales medidas en los programas de desarrollo rural del próximo periodo de programación. Igualmente, y yo creo que esto es importante, se nos ha permitido poder crear
un programa de desarrollo rural que acordamos en la conferencia sectorial que se financiaría del exceso de financiación que se ha conseguido en el marco financiero plurianual para el desarrollo rural. Con ese exceso de 238 millones, una de las medidas que vamos a poner en marcha va a ser la de dar soporte financiero a la Ley de Integración Cooperativa, para que efectivamente la integración de cooperativas sea una realidad, podamos adquirir volumen. Yo sé que los siguientes ponentes hablarán mucho mejor que yo de la importancia de este asunto, y ustedes lo conocen mejor que yo, sin duda, pero tenemos la Ley de Integración Cooperativa y vamos a tener un marco que es el Programa de Desarrollo Rural Nacional, que nos va a permitir apoyar esa integración de las cooperativas por encima de las fronteras de las comunidades autónomas. Es decir, es muy loable el esfuerzo de las comunidades autónomas de apoyar la integración de cooperativas, pero desde luego no nos podemos quedar en la frontera de las comunidades autónomas, porque dentro de las fronteras de las comunidades autónomas el ámbito es muy pequeño cuando se quiere competir, cuando se quiere ser un actor a nivel europeo y mundial. Por último, y para concluir, quiero hablar del acuerdo de la conferencia sectorial del 24 de julio, porque eso es lo que nos va a marcar el camino de aquí a final de año y lo que va a ser el camino de aplicación de la reforma de la PAC. Un mes después de alcanzar el acuerdo de la reforma de la PAC, el 24 de junio precisamente de este año, el 24 de julio se reunió el ministro con los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas y acordó cuál va a ser el marco de aplicación de la reforma de la PAC en España para los próximos 7 años. Es un acuerdo, algunos yo he oído por ahí que dicen, bueno, es que es un acuerdo que en realidad lo ha dejado todos los grupos de trabajo. No, es un acuerdo donde se sientan las bases, en donde nos va a permitir dejar cerrado el modelo a finales de año. De hecho, cuando uno se compara con el calendario de otros Estados miembros, somos probablemente uno de los Estados miembros más adelantados de la Unión Europea en cuanto al calendario de aplicación de la PAC, teniendo además en cuenta que somos un país descentralizado y que el proceso de toma de decisiones en España es más complicado que en otros países. Esto es lo que nos va a permitir, además de los acuerdos que se han adoptado ya, y con el resultado de los grupos de trabajo que ya estamos en pleno funcionamiento, que los grupos de trabajo empezaron el 4 de septiembre. El acuerdo fue el 24 de julio y el primer grupo de trabajo se convocó el 4 de septiembre y desde entonces comunidades autónomas y Ministerio no hemos parado para lograr que a finales de este año sepamos exactamente cuál va a ser el modelo de aplicación de la reforma de la PAC en España. Ahora mismo lo que tenemos ya son las grandes líneas. O sea, ya sabemos que no va a haber transferencia de fondos entre pilares, ya sabemos el modelo de regionalización que vamos a aplicar, ya sabemos muchas otras opciones que vamos a adoptar en materia de lo que es la aplicación de la reforma, y esa famosa frase de lo mío qué, pues probablemente a principios del año 2014 todo el mundo empiece a saber ya de una manera muy detallada cuál va a ser este modelo de aplicación de la reforma de la PAC, que en lo que se refiere a ayudas directas entra en vigor en el año 2015. Es decir, a mí cuando me preguntan muchas veces, desde mi punto de vista, incluso me parece muy pronto que en el año 2014 a principio ya se sepa todo. Hay que tener en cuenta que el 1 de febrero de 2014, bueno, a principios de 2014, empezará el periodo de solitud del último año de la reforma actual, con lo cual todavía nos queda un año en el que podamos ir aquilatando las cosas. En cualquier caso, tanto en el ámbito de las ayudas directas, como en el ámbito del desarrollo rural, como en el ámbito de la regulación de los mercados agrarios, los detalles de la aplicación de la reforma de la PAC se conocerán a un nivel ya muy elevado a principios del año 2014, fruto del acuerdo de la conferencia sectorial de julio de este año y fruto del resultado de los grupos de trabajo de alto nivel que ha creado la conferencia sectorial, que informarán otra vez a la conferencia sectorial antes de final de año para que ya plasme en los acuerdos finales cuál va a ser el modelo detallado de aplicación de la reforma de la PAC en España. Con esto espero haberles dado una pincelada de dónde venimos en la negociación y cómo hemos llegado hasta este resultado final con este calendario previsible de cómo se aplicarán las cosas, teniendo en cuenta eso que les decía al principio, que tenemos un marco financiero que nos permite una financiación y una estabilidad para nuestro sector para los próximos 7 años y un marco legal que nos va a permitir aplicar ese dinero que hemos conseguido en la negociación para nuestro sector agroalimentario hasta el año 2020. Muchas gracias. Bien, para terminar, agradecer a don Fernando su intervención, teniendo en cuenta la complejidad y lo difícil del tema. Es el primer año, no es fácil trasladar ese puzzle tan importante del cual es pues, casi autor, y no es fácil, pero sí conseguir, como él ha dicho al principio, mantener una PAC en la misma línea anterior, mejorando algunas cuestiones y evitando situaciones que no eran agradables para nadie, sobre todo en el territorio español. Lo de lo mío qué,
pues queda un poco en el aire, y esperemos que en la siguiente tengamos más información para darle respuesta a cada uno de sus situaciones en su finca. Muchísimas gracias y damos paso a la siguiente intervención.